Pues hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más De nuestro podcast aquí, un show más de nuestro podcast, un show más. Hoy que vamos a ir presentando. Gerardo. Hoy veremos cómo escribir un cuento o el proceso para crear un cuento más bien. Ese es mi placer, hacerles saber que vamos a ver cómo hacer un cuento. Cómo hacer un A cuento ver, aquí. una A ver, pregunta primero. a ver. ¿Qué, qué te puede inspirar para hacer un cuento? Uy, ¿sabes que hay gente que se inspira para hacer cuentos en canciones, leyendas o tradiciones acá de su región? O hasta los hechos cotidianos. Hasta eso Pues pueden invitarte a hacer un cuento. hoy hay que enfocarnos en cómo hacer un cuento con cultura, tradición Y de lenguaje. nuestra región. Principalmente el lenguaje que varía mucho en nuestro país y pues dar a conocer un poco de nuestro estado y nuestras tradiciones mediante el lenguaje. Pues veremos, un cuento, ¿cuál es la estructura básica de un cuento? ¿Qué debo decir yo? Esto debe tener un cuento para decir, es Es un un cuento. cuento, ¿no? Es un cuentazo, es un cuentazo. A ver, pues, ¿qué puede ser primero? Puede ser el tema. Primero, Pues el elige tema el sería tema. para definirlo. Ya, una estructura básica primero sería que el Inicio inicio del desarrollo y el y el cierre. cierre. Pero después del desarrollo hay que agregarle el nudo, que sería donde entra el conflicto. Sí. Ok, bueno, el tema, como tema ya dijimos, algo de nuestra cultura, algo de nuestra esencia sonorense, tradiciones. Pues tenemos muchas tradiciones, los yaquis, mayos, Los los pápagos, series, ediris, mal llamados series, realmente con cac. los concac. Con K. Pues vamos a enfocarnos un poco en la región cajemense, sur de Sonora, no tan sur. Yaqui, un pueblo Sí, sí, sí. yaqui, De los yéndonos, lloremes. Lloremes, ¿no? Yoremi, Los que hablan alto. Se supone, ¿no? Bueno, se supone. se supone. Que pues para definir el tema serían los yaquis. ¿Qué, qué, qué, qué se dice que los yaquis, pues, cómo se definen a los yaquis? Personas que tapan carretera. Ah, no, eso no, ¿verdad? No. Pues su principal cultura, que serían las tradiciones de Semana Santa, que es lo más reconocido de ellos. Sí, es lo más reconocido. No es lo único que tienen, pero sí es lo más A reconocido. pesar de ser lo más reconocido, tienen una cultura muy oculta, muy, ¿cómo se diría? No Un oculta. poquito celosa. Celosa Un sería poquito la celosa, un palabra. poquito celosa. No comparten mucho de su cultura. A Así pesar de como, que está muy bien documentado. exacto, Exactamente. Yo creo que co- exactamente exacto, ¿no? exacto. Sí. Ok, Bueno, bueno, como pues. tema ya tenemos los yaquis Sí, y sí. su Bueno, cultura pues en porque lo Semana primero, Santa. lo primero que hay que hacer es elegir un tema para el cuento, ¿no? Sí, Y pues el tema, pues, un resumen breve, en un resumen breve nos dice lo que es un cuento. Bueno, lo que es el cuento. Puede ser desde una oración sencilla, como por ejemplo, un joven construye unas alas mecánicas para intentar llegar al sol. O una palabra que englobe lo que para ti es lo esencial de un cuento, ¿no? Por ejemplo, la felicidad. O sea, una palabra clave, ¿no? Vamos a decirle. Y pues ya que tengamos el tema, podemos pasar al escenario, ¿no? al Al escenario. mentado escenario. ¿Qué Entonces, sería el escenario? pues el escenario es el ambiente en el que está contextualizado el cuento, ¿no? También en el escenario pues entra lo que conocemos como, La atmósfera, pues, más que nada ambiente, ¿no? De que sería las fechas, el tiempo, el lugar, o sea, espacio-tiempo. el espacio y Espacio-tiempo. tiempo. Como los Pokémon, estos nuevos que manejan. Lugar, tiempo, clima, temperatura, Comida, comida, tierra, humedad del aire, claro. sí, ¿no? Actividad volcánica, Nudos de todo eso. velocidad del viento, Sí, todo eso. ¿no? Límite de El velocidad de la escenario carretera. sería lo más sencillo, definir en dónde estarán los personajes actuando. Sí, o sea, los escenarios, ¿no? Que puede ser tanto, por ejemplo, en este caso sería probablemente en el desierto, pero también puede ser en el Valle de Yaqui, que En el tampoco es valle. que no esté yendo para hacer un desierto después, pero Ok, entonces lamentablemente. nuestra temática es los yaquis, un poco de su tradición. Entonces, ¿cuál sería su escenario? Podría ser una zona desértica o pues el valle simplemente. Sí, el Valle, ya ves que aquí hay lugares Tradicionalmente el... así que la gente usa para sus retiros espirituales de dudosa procedencia, pero pues sí, podría ser ese. Eh, Una interrupción ahí leve, pero vamos a proceder con eh, esto. Sí, ¿no? pues como nos quedamos En los en el escenarios. escenario,
Pues muy común, el desierto, el valle simplemente, o muy común, muy tradicional de ellos, los temazcales. ¿Sabe qué son los temazcales, compañero? No, no, a ver, explícame. Sé que eres un experto en eso. No, pues no tanto, un poquito de lo que he leído, he visto, he analizado de esto. Son, es una tradición que tienen los yaquis, que es muy común que se repita en el año. ¿Sí? No es algo que usted diga, este día nada No es más, anual, como Semana Santa. no es No, la es algo, Pascua, no se no, acercando. es algo Órale. que se repite en el año varias veces, debido a que el temazcal funciona para sanar los cuerpos humanos, simplemente. Enfermedades. Es muy común que personas con problemas nasales, como sinusitis, asma, vayan para curarse, vaya. Son especies de limpias, se podrían decir, a lo que tengo entendido. Lo que Entonces, tenemos entendido ahí, sí. para nuestro cuento, los yaquis, un poco contextualizado más en el desierto. Sí, yo creo Vamos, que, bueno, aquí en Sonora vamos a decir, porque puede ser tanto desierto, puede ser zona desértica, tanto como en un lugar puede estar, aquí no como es aquí, ¿no? De que parece que no hay, que no hay difuminado, ¿no? Entre el desierto y la nada un valle lleno de verde, ¿no? Que puede estar cortado, si lo ves en un helicóptero parece una línea ahí, así pero sí, una hoja mal recortada. Pues, también pasamos a los personajes, ¿no? Por ejemplo. pues personajes primarios, secundarios, protagonistas, antagonistas. Algo que yo leí hace poco fueron los personajes alegóricos. A ver, cuéntame. Pues estos personajes como tal son más que un personaje bien estructurado, son, como su nombre lo dice, alegóricos, que hace referencia a algo. Hacer referencia a la muerte, puede hacer referencia a la vida, etc, etc, etc. Como Puede en el ser, Macario, ¿no? no, exacto, no necesariamente tiene que ser, no sé, Protagonistas. un protagonista, un antagonista. Simplemente puede ser incluso hasta una sombra o hasta un sonido. Que diga, ay, este silbido es el silbido de la muerte. Esto es el sonido de esto. Es el silbido de Gross. Eso lo vuelve un personaje alegórico. Órale, o Ok, sea, son alegorías. como personaje protagonista, ¿a quién pondríamos? Yo creo que deberíamos de poner a una especie de líder de comunidad. Imagínate, un anciano. Un líder, un anciano, Un un anciano, por sabio. ejemplo, ahí. En algún cuento alguna vez escuché el nombre Yaot de Jackie. Aunque a mí me suena un poquito más a náhuatl, pero bueno. Pero también hay que saber que las culturas se han mezclado mucho. Eh, Entre, ¿Sabías entre que la lengua yaqui se clasifica como una lengua subrama del náhuatl? tal vez Ándale, por eso las ándale. onomatopeyas que se utilizan. No, no, es más una clasificación que salió, pero acá. Pues la mezcla de cultura pudo haber llegado ese náhuatl Sí, sí, sí. transformar aquí. Bueno, ¿Ok? entonces, personaje puede ser este. eh, Personaje alegórico, ¿cuál podría ser un águila? Un águila. Pues no, un águila sería más como Mm, pues sí, no, no, pues sí, pero un águila, pues, por ejemplo, en un sueño. No como el búho cósmico, ¿no? Es del, eh, ese, ¿no? El sí. búho cósmico, no, sí, claro. Pues un águila, un personaje alegórico, pero ¿qué representaría el águila? Un mensajero, O mensajero, yo creo que podría ser un mensajero, ¿no? O sí, el mensajero de algún mal, vamos a decir. el mensajero de algún mal. Ok. Entonces tenemos como protagonista, ¿cómo dijo el nombre, Gerardo? Ayatl, vamos a Ayoatl, decir que es un líder religioso, un líder religioso. muy Ya tenemos el religioso. protagonista, porque él es el protagonista. Sí, sí. El personaje alegórico sería un águila, que sería un mensajero. El ¿Algún otro personaje? conflicto, no, yo creo que deberíamos ir al conflicto. O sea, Ya en el conflicto tal sí, vez surge algún otro. algún otro personaje, yo creo que Exacto. por ahí puede ir. Bueno, en el conflicto yo creo que podría ser un problema muy común aquí, ¿no? Una sequía. Una Demasiado común. sequía Una puede ser sequía. muy Una común, muy sequía. común. Seguramente se escuchan este podcast para después del 2025, ya no, ya no, ya Ya no, no. ya no va a Esperemos haber, que no. ya no, ya no. Si no se la robó algún gobernador por ahí, para su presa. O algún ganadero. Alguna empresa ganadera, ¿no? Pues
Ok. Más conflicto, pues eso puede ser, ¿no? O sea, simplemente el tener que, que evitar una catástrofe, Una vamos a decir, una catástrofe, sequía, una una sequía. escasez de agua, ¿no? Para Entonces, hacerlo así. ese sería el último punto, Pues por eso, no, al final, pues la resolución, ¿no? la resolución. ¿Cómo La le vamos a dar resolución. solución La a esto? resolución. Yo creo que, pues no sé, la resolución podría ser algo que se construye entre, vamos a decir, ¿no? Miembros de la comunidad. Que ya sería entre los personajes la resolución ya cuando se está escrito. Sí, sí. Entonces tenemos aquí 6 pasos y 6 puntos claves para hacer un buen cuento, Exacto. que sería la selección del tema Selección tema, como número 1, escenario la selección del escenario o o contextualización. contextualización. Personajes, Tenemos los personajes como 3, el conflicto 4, el conflicto y la resolución. y la resolución. Entonces serían 5, no 6. 5, no sé, serían 5. 5, porque 6 se sabe Ok, que era un poquito más de sobra. sí. Sí, sí, Ok. no, sí, sí, claro. Sí. Tema, Eh, escenario, mira, a mí, personajes, conflicto y resolución. Entonces, iniciemos con la elaboración de este cuento. mira, a mí se me ocurre que es algo así, mira, como, como si, mira, algo como, a que hace muchos años en el desierto de Sonora, pues vivía alguna comunidad yaqui que se destacaba pues por su sabiduría o sus prácticas espirituales, ¿no? Y es este líder, ¿no? El líder de la comunidad, un anciano llamado Yaotl, que tenía la responsabilidad de guiar a su pueblo pues en el camino de la verdad y la armonía con la naturaleza, que ya ves que no, que ellos son unas personas, tienen una cultura muy apegada a la naturaleza, ¿no? Eh, Podemos decir que un día Yaotl tuvo una visión y en ella pues se le apareció el águila de la que hablamos, que le habló en algún lenguaje que él solo podía entender. Podemos decir que el águila le dijo que venía de la sequía, ¿no? Una sequía, una gran sequía estaba por venir y que tal vez la comunidad debía prepararse para sobrevivir a las condiciones extremas. Que, quién sabe, pasé un día, ¿verdad? Luego, digamos que ya reunió a su pueblo y compartió la visión que había tenido. Les explica, ¿no? Que el águila les había dicho lo que el águila le había dicho y les propuso un plan para recolectar agua y pues aparte almacenar alimentos, ¿no? Porque no solo No vivimos de solo, agua, exacto. no somos caballos. La comunidad yaqui trabajó inalcanzablemente pues para prepararse a la sequía, vamos a poner, ¿no? Eh, Cuando la sequía llegó, la comunidad yaqui pues habrá sido la única que sobrevivió en la región, ¿no? Mientras que las otras comunidades vecinas se habrán tenido que ver obligadas a emigrar. Los yaquis se mantuvieron firmes en su tierra gracias a la sabiduría de Yaot, ¿no? Y la solidaridad de su pueblo. Con el tiempo, digamos que la comunidad esta yaqui prosperó y creció en número, pero nunca olvidaron la lección que habían aprendido del águila y de su líder Yaotl. La importancia de estar preparados para los tiempos difíciles y de trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Esa sería la metáfora de la Esa historia, sería más que nada la lección, la el lección. desenlace, el final, la resolución, el desenlace del nudo, el desenlazo. Eh, y pues hoy en día, digamos que podemos poner como final, como que hoy en día la comunidad yaqui sigue siendo un ejemplo de resiliencia y sabiduría ancestral, ¿no? Porque pues ellos Las traen creencias. callos, ellos la traen clara, ellos saben qué onda, ¿sabes? Ellos saben qué tranza ahí con eso. Eh, pues para todos aquellos que buscan la armonía con la naturaleza y la solidaridad entre los seres humanos. Yo creo que por ahí podría ir. Sería cuestión de redactarlo un poquito pues mejor, ¿no? Una Con la estructura. estructura ya más clara, ¿no? Y pues aparte con una mejor, sin pausa ni nada, así, directo. De leído de principio a fin, sin interrupciones, Y nada, sin nada. trabas. Y sin trabas, sobre todo sin Ok. trabas, que aquí no tenemos poderes. Para finalizar, puntos claves, palabras claves, ¿qué Puntos dirías? claves, pues yo creo que basta el Lo- inicio, el desarrollo, pues por ejemplo, bueno, la estructura, no hablando de la estructura y también hablar de los elementos que lleva, de que el, el tema, los personajes, el conflicto, la ambientación y ¿cómo ¿Y la era eso? Y resolución? la resolución. Ok. Exactamente. Pues Pues muchas esto sería gracias por todo. su participación. Muchas gracias, Que le vaya bien. caballero. Nos vemos próximamente en un show más.